Colombia y la JCI Bogotá reconocen y exaltan los méritos de jóvenes que se destacan por su liderazgo y obras que sirven de ejemplo no solo a nuestra juventud colombiana, sino a toda la humanidad. En reconocimiento a los aportes individuales para el progreso de nuestro país, iniciamos la exaltación de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia 2010. 8 hombres y 2 mujeres. Kenji Orito Díaz, exaltado por servicio humanitario voluntario, por favor, Kenji. Mi padre es de una ciudad llamada Niigata. Es una pequeña ciudad en Japón, pero muy conocida por su producción de arroz. Y yo hablo español porque mi mamá es del Tolima, entonces tengo arroz por los 2 lados. Nací predestinado a comer arroz. Y tuve el honor de nacer en Colombia. Viajé a los 10 años a Japón y allí estuve hasta los 24. Allí me casé, nació mi primer bebé, Kenji David, de 8 años. Mi segundo bebé nació en Colombia, Keigo Daniel, tiene 3 años. Y estando en Japón, descubrí cosas grandes de Colombia. Quiero ser muy breve, porque es un honor muy grande estar aquí y tener que representar a mis compañeros exaltados. Espero lo haga bien. Pero descubrí, viviendo en Japón, que Colombia no es un país pobre. Siempre me dicen, ¿usted trabaja en Ciudad Bolívar? No. Ah, pensé que trabajaba. No. Entonces, visita. No, yo vivo. ¿Vive en Ciudad Bolívar? Bueno, en realidad no. Ah, no. ¿Qué hace? Soy de Ciudad Bolívar. Tenaz, me dice. ¿Por qué? Pues duro, ¿no? ¿Qué? Ciudad Bolívar. Y, pues, todo el mundo sabe. ¿Hay algo que no sepa? ¿Qué? Pues es un sector muy pobre. ¿Pobre Ciudad Bolívar? ¿Quién dijo eso? El sector que más ingresos le genera a Bavaria los fines de semana es Ciudad Bolívar. Ya no son 30 niños, tenemos 50 niños en el paraíso. Me gustaría decir que pasan hambre, que nos ayuden. Nuestros niños pueden desayunar 2 y hasta 3 veces de tanto comedor comunitario que hay. En diciembre sé que reciben más regalos que mis hijos. Hace poco hubo un incendio en La Estrella, cerca del paraíso, y de las casas de Baeque sacaban plasmas. ¿Alguien me puede decir, hay desnutrición por un niño desnutrido que me muestre? Yo le presento 10 gorditos, amigos míos, mal alimentados, con papas y chitos, porque no creo en la pobreza de Colombia. Creo que hay mentalidad de pobreza. Que alguien me diga, por favor, ¿cuál es la riqueza de Japón? Dueño de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony Vaio, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera. Ya sé, Japón tiene oro. ¿Conocen el oro japonés? No, porque no tiene. El petróleo japonés tampoco tiene. Ahora sí, en serio. Segundo país más fuerte en exportación de flores del mundo, Japón. No, ese es otro. Ya no más locuras. Las esmeraldas más lindas del mundo, las japonesas. No, ese es otro país. Ya sé. El café más delicioso del mundo, el japonés. ¿No han visto a Tanaka Valdés? Ah, no, es Juan. Que alguien me explique, ¿qué es lo que tiene Japón? Ya sé, es una isla muy grande, 5 veces más pequeña que Colombia. Tiene menos gente, distribuye mejor. Son 130 millones de habitantes en una isla pequeña, sin oro, sin petróleo, sin esmeraldas, sin café, sin nada. Y son la segunda economía más fuerte del mundo. ¿Cómo lo hacen? Es un país pobre, esa es la verdad. Pero descubrió después de una guerra, y no es necesaria una guerra para descubrir esto, que si valoramos el recurso más grande que tiene un país,
que no es su oro, su petróleo, sus esmeraldas, su café y sus flores, sino la gente, entonces llega el éxito y el progreso. Colombia sí es rico. Japón es un país pobre que vive en la riqueza. Colombia es un país rico que se da las mañas de vivir en la pobreza. Cuando llegué a la institución, una niña tenía un hueco aquí, otro en su rodilla, o su zapato estaba abierto. Parecía que hubiera pasado por una tragedia. La tomé de la mano, la llevé a la casa para ver en qué condiciones vivía esta niña, ahí en Ciudad Bolívar. Llegué y no, descubrí la verdad. Es que vieron que llegó un extranjero, japonés, en carro. Vaya, mi amor, le hicieron un hueco aquí, otro aquí, que se le vean los buquitos, que eso es importante. Genere pesar, que generar pesar da plata. Entonces crecimos en un país donde nos enseñaron, somos colombianos. A ver, papito, repita conmigo, somos pobres, estamos mal. El presidente no sirve. ¿Cuál presidente? No sé, pero ninguno sirve, no importa. El presidente no sirve, porque somos colombianos. Yo descubrí en Japón que este es un país rico, que mi abuelo le aplaude a las sandías, mis primos, todos le aplauden a la sandía en agosto en Japón, se tapan los ojos, dan vueltas y la colocan en la playa como si fuera una piñata, y cuando la rompen todos saltan a comer sandía y todos gritan cuando ven una sandía en agosto, porque vale 160.000 pesos y solo la pueden comer en agosto. Yo me río de ellos sin que se den cuenta, porque vivo en Ciudad Bolívar. Barrio San Francisco pasa un camión con unas sandías así de enormes a 5.000 pesos. Uno es tan descarado que le dice al señor, tengo 3.000. Tiene tantas sandías, parece estar encartado con su carro, que me dice, son las 5, tengo 3, bueno, denle uno al chino. El chino no japonés, eso es la misma vaina. Me voy para la casa con una sandía de 3.000 pesos, enorme. Lo triste es que mis hijos no aplauden, no gritan, dicen, otra vez sandía. Porque yo sí vivo en un país muy rico llamado Colombia. Si alguien duda de lo que digo, tiene que ir a Corabastos. Dando charlas en Montería me decían, no lo llevo a mi finca después de esa charla. ¿Por qué? Le toca pisar los mangos. ¿Por qué? ¿Por qué no los recogen? No se puede, son muchos. ¿Y por qué no los venden? Es absurdo, todos tienen mango alrededor. Le dimos a los marranos mango, los marranos se cansaron de comer mango, ahora hay un tapete de mango que le toca pisar. ¿Sí, va? Yo sí vivo en un país muy rico llamado Colombia. Sufrimos de pobreza mental. Nos creemos pobres, creemos que no tenemos. Y esto es alimentado por donaciones y pesares que se transmiten en el sector. Los jóvenes de Japón no vienen a ver pobreza en Ciudad Bolívar, vienen a ver una riqueza muy grande. En segundo lugar, que descubrí en Japón sobre Colombia, Colombia no es un país violento. Sí sufrimos violencia, sí tenemos unos episodios marcantes, pero el colombiano no es violento. Nos creímos esa historia. Alguien nos dijo eso y nos quiso comprobar con historia, pero no es verdad. Mi padre nunca me abrazó, porque mi abuelo jamás abrazó a mi padre, porque en Japón no se usa el abrazo, eso no se usa. Los novios se encuentran y no se dan un abrazo ni un beso. No se utiliza la palabra te quiero ni te amo. Se puede imaginar por qué en un país como Japón, con tanta riqueza, hay 32.000 suicidios por año. Yo me salvé, porque en vacaciones me enviaban a Colombia. Y aquí hasta el vecino lo abraza a uno. Y si es diciembre y está borracho, por alguna razón lo agarra uno del cuello, pone su cabeza frente a la mía y me dice, lo amo, chino, lo amo. Yo aprendí a decirle, sí, vecino, yo lo amo también, suélteme, por favor. Es increíble cómo el colombiano se ama, se abraza, se quiere, se sonríe. Uno sale de este país renovado, lleno de fuerza, lleno de vigor para enfrentar la crisis de un país primermundista como Japón, donde carecen de abrazos. Por eso todo japonés que visita Colombia, como dice la JCI, el riesgo es querer quedarse. No es sus flores, no es su petróleo, no es su paisaje. Eso influye, pero el tesoro más grande que tiene esta nación son las personas. He tomado café de Colombia en más de 14 países. No me gusta.
tienen que tomarlo, pienso en otros países, en Ciudad Bolívar. El ladrillo se ve, la casa no está empañetada aún. Se sienta uno en la cama de la señora. El tendido es antiguo, pero por alguna razón me pasa una taza enorme, también le falta un pedazo de taza. Pero no es un tintico, es una taza de tinto. Con un amor que en ningún país me sabe un café igual. Pasa el perro, pasa el gato, pasa hasta un ratón, parece que todos se aman. Yo he comido en muchos lugares, comidas exóticas, pero lloraba por las tajadas de la abuela. Discúlpeme lo criollo, pero ¿acaso hay algo más delicioso que decirle, abuelita, tiene todo en la olla y páseme un trapo? Quiero comer en la olla viendo televisión, un calentado. No sé, hay muchas cosas de Colombia afuera, pero nada sabe igual si no es en Colombia, por su gente, por su amor, por su cariño. Para mí, cuando estoy fuera del país y recepciono colombianos, lo primero que les digo, ¿cómo está la tierrita? Mal, por eso me vine. Bueno, trajo algo, un coffee de lime, un bombón, un bocadillo, se lo compro, un bocadillo, oye. ¿Cómo está Colombia? Mal. ¿Cuánto ha estado bien? Y ahí crecemos y engordamos. Colombia está bien. El extranjero lo sabe, por eso viene e invierte. Lo importante es que el colombiano nunca descubra que está en uno de los países más ricos de toda la tierra. Y tercer punto. El tercero y último que descubrí de Colombia es que es un país lleno de héroes. Por eso, como vocero de mis compañeros exaltados, representamos ciudades, lugares diferentes donde vemos personas que no son sobresalientes como nosotros, son héroes. La señora Estela, cada uno puede decir historias como esta de su sector, pero la señora Estela vende maticas en Ciudad Bolívar y vendiendo maticas sustenta 3 hijos, levantó una casa vendiendo maticas. Ella no es sobresaliente, es un héroe. Ignacio alimenta 70 abuelitos todos los días. No es ni un salario que él recibe, pero lo hace con una pasión. Es un chef profesional, pero decidió servir a la comunidad y darle de comer a abuelitos. Una mamá conocimos estos días. Lleva 16 años viendo por su hijo que es especial. Lo increíble es que ella es ciega. Y dice, yo he visto por él sin ojos. Todos los días veo personas así. Y me siento muy indigno de recibir este honor, este privilegio. Pero lo hago en nombre de ellos. Y sé que mis compañeros también lo sienten. Estamos aquí gracias a una comunidad de héroes que existen en un país llamado Colombia. Y por último, me gusta el credo de la JCI. Y por eso me siento aún más honrado de poder estar aquí y ser parte. Nosotros creemos que la fe en Dios da sentido y objeto de vida. Muchas gracias.